Una mañana demasiado quieta, demasiado limpia, como si alguien hubiera borrado el ruido del mundo. El teléfono sonó una vez, dos, tres, y luego se quedó en silencio. Nadie respondió. La casa, esa casa donde alguna vez hubo música, risas, acordes que parecían no terminar nunca, estaba extrañamente inmóvil. Las cortinas apenas se movían, aunque el viento afuera insistía en entrar. Había algo suspendido en el aire, algo que no encajaba. Fue entonces cuando llegó la frase que nadie estaba preparado para escuchar. Juanes había sido encontrado, en su propia casa, sin vida. 53 años. 53. Una edad que no suena a despedida, sino a continuación. Y, sin embargo, ahí estaba el titular. Seco, brutal, sin matices. Pero lo más inquietante no era la noticia. Era lo que la rodeaba. Porque quienes lo conocían, o creían conocerlo, empezaron a recordar pequeños detalles, fragmentos, señales que en su momento parecían insignificantes y que ahora, de repente, adquirían otro peso. Una entrevista semanas antes, una pausa más larga de lo habitual, una mirada que no terminaba de sostenerse frente a la cámara. «Estoy bien», había dicho, pero la voz no coincidía con las palabras. En el salón principal de la casa, la guitarra seguía apoyada contra la pared. No estaba guardada, no estaba protegida, como si alguien la hubiera dejado ahí, con la intención de volver en unos minutos. Sobre la mesa, una taza, café frío, intacto. Nadie la tocó. Los investigadores hablaron de rutina, de normalidad, de un día cualquiera que se torció sin aviso. Pero quienes escuchaban sabían que había algo más. Siempre lo hay. Porque una vida como la suya no se apaga en silencio, sin dejar ecos. Y los ecos empezaron a aparecer. Un mensaje sin enviar. Una nota de voz que nunca llegó a destino. Un archivo abierto en el estudio, detenido justo en medio de una canción inacabada. Una canción que no tenía título. Los fans comenzaron a buscar respuestas donde podían. En letras antiguas, en conciertos, en silencios entre acordes. Algo no estaba bien, decían algunos. Se notaba en su forma de mirar. Pero nadie podía precisar cuándo empezó. Quizás fue gradual, o quizás fue invisible desde el principio. La casa, ahora acordonada, parecía más grande de lo que era. Los pasillos devolvían un eco hueco. Las paredes, que antes absorbían música, ahora devolvían silencio. Un silencio incómodo. Como si guardaran algo. Los vecinos hablaron de esa mañana, de lo normal que parecía todo, hasta que dejó de parecerlo. Nadie escuchó un ruido extraño. Nadie vio nada fuera de lugar. Y eso era precisamente lo inquietante, porque no hubo aviso, no hubo ruptura, no hubo señal clara, solo una ausencia repentina. En las redes, el mundo reaccionaba con velocidad. Fotografías, recuerdos, homenajes improvisados. Pero entre todo ese ruido digital, había algo que no encajaba. Una sensación compartida de que la historia no estaba completa. De que faltaban piezas. Algunos comenzaron a hablar de su último concierto. De cómo, en un momento específico, se quedó en silencio más de lo esperado. No fue un olvido, no fue un error, fue una pausa. Una pausa que ahora, vista en retrospectiva, parecía decir algo que nadie supo escuchar. Y luego estaba la mirada, esa mirada que se perdió por un segundo en medio de la multitud, como si no estuviera viendo a nadie, o como si estuviera viendo algo que los demás no podían. Dentro de la casa, el reloj seguía funcionando, marcando el tiempo con una precisión cruel. Porque el tiempo no se detiene, aunque todo lo demás sí. En una habitación, apenas iluminada, había una fotografía apoyada contra la pared. No estaba colgada, no estaba enmarcada, solo apoyada, como si alguien la hubiera dejado ahí recientemente. En la imagen, una sonrisa, una versión de él que parecía pertenecer a otro momento, a otra vida. Los investigadores revisaban cada rincón.
cada objeto, cada detalle. Pero había algo que no podían medir, algo que no aparecía en informes. La sensación de que esa casa no estaba vacía del todo, que aún quedaba algo flotando en el aire, algo que no se podía nombrar. Y mientras afuera el mundo intentaba entender lo ocurrido, dentro de esas paredes permanecía una escena congelada, una guitarra que no volvió a sonar, un café que nunca se terminó, una canción que quedó a la mitad. Y en algún lugar, entre esas cosas aparentemente simples, una historia que aún no se había contado del todo. La puerta no estaba completamente cerrada, quedaba entreabierta, apenas unos centímetros, como si alguien hubiera dudado antes de salir, o antes de no volver. El aire dentro era distinto, más denso, más lento. La luz entraba filtrada por unas cortinas beige, moviéndose suavemente con un viento que no se sentía. No iluminaba del todo, solo dibujaba líneas en el suelo, como si marcara límites invisibles dentro de la habitación. El suelo, intacto, sin señales de lucha, sin caos. Todo parecía en orden, demasiado en orden. A la derecha, apoyada contra la pared, la guitarra. La misma que había acompañado décadas de escenarios, de canciones que millones aprendieron de memoria. No estaba dentro de su estuche, no estaba protegida. Estaba ahí, expuesta, como si hubiera sido utilizada hace poco, como si alguien hubiera interrumpido algo. Las cuerdas inmóviles, pero tensas. En la mesa baja, frente al sofá, varios objetos cotidianos. Un cuaderno abierto por la mitad, un bolígrafo sin tapa, una taza de café, ya frío. El café no había sido tocado desde hacía horas. La superficie tenía esa ligera película opaca que solo aparece cuando el tiempo pasa sin que nadie lo interrumpa. Nadie lo interrumpió. El sofá conservaba una ligera hendidura, como si alguien hubiera estado sentado allí no hace mucho. No había cojines fuera de lugar, no había mantas arrugadas, solo esa marca leve, casi invisible. En la pared principal, varias fotografías, momentos congelados, sonrisas, abrazos, escenarios llenos de luz. Pero dentro de esa habitación, esas imágenes parecían pertenecer a otra dimensión, porque aquí no había sonido, no había aplausos, no había voz, solo silencio. Un silencio que no era natural. No era el silencio de la tranquilidad, era el silencio que queda cuando algo se detiene de golpe. El reloj en la pared seguía funcionando, marcando segundos con un clic seco, constante. Clic, clic, clic. Demasiado fuerte para una casa vacía. En una esquina, una lámpara encendida. No completamente. Una luz tenue, amarillenta, como si alguien hubiera decidido no apagarla del todo, como si esperara volver. Sobre una repisa, un marco de fotos ligeramente torcido. Nadie lo había corregido. Ese pequeño detalle, ese mínimo desajuste, era lo único que rompía la perfección del orden. Y sin embargo, parecía decir más que todo lo demás. El aire tenía un olor leve, no desagradable, pero tampoco fresco. Un olor a espacio cerrado, a tiempo detenido, a algo que quedó suspendido. No había música, y eso era lo más extraño, porque en una casa así, la música siempre estaba presente, aunque fuera baja, aunque fuera lejana. Aquí no. Nada, ni una nota, ni un eco, solo el sonido del propio cuerpo respirando dentro de ese espacio, como si la casa escuchara. En el pasillo que conectaba las habitaciones, la luz no llegaba del todo. Las sombras se acumulaban en las esquinas. No eran oscuras, pero tampoco claras. Eran indefinidas, como si ocultaran algo que no terminaba de revelarse. Una puerta al fondo, cerrada, no completamente. Otra vez, ese mismo gesto, entreabierta. La sensación de interrupción estaba en todas partes, como si cada objeto, cada rincón, hubiera sido detenido en medio de una acción. El tiempo no había pasado aquí de manera normal, se había quedado suspendido. Y al permanecer en esa habitación unos segundos más, algo empezaba a sentirse incómodo. No visible, no tangible, pero presente.
Esa sensación de que uno no debería estar ahí, de que ese espacio no estaba hecho para ser observado en ese estado, porque no era solo una habitación, era el último lugar donde algo ocurrió, y aunque nadie podía decir exactamente qué, cada detalle parecía susurrar que no había sido un momento cualquiera, que había algo, justo antes, algo que nadie vio, nadie escuchó, nadie entendió, pero que seguía allí, quieto, inmóvil, esperando a ser descubierto. No fue inmediato. Durante horas, nadie pensó que algo estuviera realmente mal, porque en la vida de alguien como Juanes, el silencio a veces también era parte del ritmo. Pero ese día, el silencio duró demasiado. El primer indicio no fue dramático. No hubo gritos. No hubo urgencia. Fue un mensaje no leído. Luego otro. Y otro más. Un colaborador cercano, alguien acostumbrado a recibir respuestas rápidas, incluso a medianoche, notó la diferencia. No era habitual. No en él. No en alguien que siempre parecía estar presente, incluso en la distancia. Quizás está descansando, pensó al principio, pero el pensamiento no duró mucho, porque había algo más, una llamada que nunca fue devuelta, un compromiso cancelado sin explicación, un archivo que debía enviarse y nunca llegó. Pequeños detalles, fragmentos sueltos, nada concluyente por sí solo, pero juntos empezaban a formar una incomodidad difícil de ignorar. Horas después, alguien decidió ir a la casa. No por alarma, no todavía, más bien por una inquietud que no tenía nombre. El trayecto fue corto, el tiempo, no tanto, porque en ese camino comenzaron a surgir recuerdos recientes, cosas que, en su momento, no parecían importantes. Una conversación interrumpida, una risa que se apagó antes de tiempo, una frase a medio terminar. Luego te cuento, había dicho. Pero nunca lo hizo. Al llegar, la fachada no mostraba nada extraño. Todo estaba en su lugar. Demasiado en su lugar. La puerta entreabierta. Otra vez esa sensación. Como si algo hubiera quedado sin cerrar. El interior no respondió al primer llamado. Ni al segundo. Ni al tercero. El eco de la voz rebotó contra las paredes, pero no encontró respuesta. Fue entonces cuando la inquietud dejó de ser una idea y se convirtió en certeza. No había música, no había movimiento, solo ese mismo silencio pesado que parecía absorber cualquier sonido. Quien entró no avanzó de inmediato. Hubo una pausa, un instante en el que el cuerpo duda, aunque la mente ya entienda, porque hay momentos en los que uno sabe, antes de ver, y aún así necesita confirmar. Los pasos fueron lentos, casi medidos, como si hacer ruido fuera inapropiado, como si ese lugar exigiera respeto. Al cruzar el umbral del salón, todo seguía igual. La guitarra, el café, el cuaderno abierto. Nada alterado, nada joto, nada que gritara urgencia. Y sin embargo, todo gritaba, porque había una ausencia que no podía ignorarse. No hubo reacción inmediata, no hubo palabras, solo una respiración contenida. Y luego, un retroceso leve, como si el cuerpo necesitara distancia para procesar lo que los ojos acababan de registrar. La llamada a emergencia se hizo segundos después, o minutos. El tiempo en ese momento perdió forma. Las primeras versiones fueron confusas, incompletas. Nadie quería decir demasiado. Nadie podía, porque aún no había respuestas. Solo preguntas. ¿Por qué no respondió? ¿Desde cuándo estaba así? ¿Había dicho algo antes? Las personas cercanas comenzaron a recordar, no de golpe, sino poco a poco, como piezas que encajan tarde. Un cambio en el tono de voz, una cancelación inesperada días antes, una reunión que terminó antes de lo previsto. Nada alarmante en su momento. Pero ahora todo parecía tener otra dimensión. Incluso las redes sociales se volvieron un espacio extraño. La última publicación. Una imagen tranquila, sin señales evidentes. Pero algunos comenzaron a mirar más de cerca. Demasiado de cerca. Buscando significados donde antes solo había normalidad. Y en medio de todo eso, apareció un detalle. Pequeño, casi invisible. Un mensaje de voz no enviado.
No tenía destinatario, no tenía explicación, solo unos segundos de grabación, silencio al inicio, una respiración leve, y luego nada claro, como si las palabras hubieran existido, pero se hubieran borrado antes de ser escuchadas. Ese archivo comenzó a circular entre quienes estaban más cerca, no públicamente, no aún, porque nadie sabía qué significaba, o si significaba algo, pero todos coincidían en lo mismo. No encajaba, y así, mientras el mundo empezaba a hablar, a especular, a llenar el vacío con teorías, dentro de ese círculo más cercano crecía otra sensación, más íntima, más incómoda, la de que lo ocurrido no había comenzado ese día, que había empezado antes, en pequeños gestos, en silencios más largos de lo habitual, en pausas que nadie interpretó a tiempo. Pero nadie podía decir exactamente cuándo, ni cómo, ni por qué. Solo sabían que algo había estado cambiando, y que ahora, demasiado tarde, ese cambio comenzaba a revelarse, no de golpe, sino en fragmentos, en detalles sueltos, en ecos de algo que estuvo ahí todo el tiempo, sin que nadie lo nombrara. Y entonces, casi sin darse cuenta, la mente empezó a retroceder, no como un recuerdo claro, sino como una luz que se enciende poco a poco en medio de la niebla. Primero, un escenario, luces blancas, intensas, cayendo desde lo alto, el murmullo de miles de voces mezclándose en una sola respiración colectiva. Y en el centro, Juanes, de pie, inmóvil solo por un segundo. Ese segundo exacto en el que el silencio del público se convierte en expectación. Luego, la guitarra. El primer acorde no era solo sonido, era una señal, y el estadio entero respondía. Canciones que no necesitaban presentación. Letras que la gente cantaba antes incluso de que él las pronunciara. Una conexión que no se veía, pero se sentía. Era energía pura, era presencia. Su voz no solo llenaba el espacio, lo atravesaba. Y había algo más, algo difícil de explicar, porque no se trataba solo de música. Se trataba de cómo miraba al público, como si reconociera a cada persona, como si cada canción tuviera un destinatario invisible. Las giras, los viajes, las noches sin dormir. Y aún así, siempre había una sonrisa. No perfecta, no ensayada. Real. En entrevistas, hablaba con calma, sin prisa, como alguien que había encontrado un equilibrio dentro del caos. O al menos, eso parecía. Las cámaras captaban lo visible, pero había momentos, pequeños, casi imperceptibles, donde algo cambiaba. Una pausa antes de responder. Una mirada que se perdía fuera del encuadre. Un silencio que no estaba en el guión. Pero nadie se detenía en eso, porque el brillo era demasiado fuerte. Los premios, los reconocimientos, las ovaciones interminables. Todo construía una imagen sólida, una narrativa clara. Éxito, estabilidad, control. Y, sin embargo, hay cosas que no aparecen en los titulares. En camerinos vacíos después del concierto, cuando el ruido se apaga de golpe y solo queda el eco. En hoteles donde las paredes son idénticas, sin importar la ciudad. En vuelos nocturnos donde nadie habla. Ahí, en esos espacios intermedios, la energía cambia. Pero nadie lo ve, o nadie quiere verlo. Porque la historia que el mundo prefiere es la que brilla. Y él brillaba demasiado, demasiado constante, demasiado presente. Como si no hubiera espacio para otra cosa. Y ahora, la imagen se superpone con otra. Una completamente distinta. El mismo nombre. La misma persona. Pero en un lugar donde no hay luces. Donde no hay público. Donde no hay aplausos. Solo una habitación. Quieta. Silenciosa. Demasiado silenciosa. El contraste no es suave. No es gradual. Es abrupto. Violento en su quietud. El hombre que alguna vez sostuvo la atención de Miles ahora permanece en un espacio donde nadie responde, donde su voz ya no se escucha. Y lo más desconcertante no es la diferencia, es la cercanía, porque no han pasado años, no es otra etapa lejana, es casi ahora, casi al mismo tiempo.
como si ambas imágenes existieran en paralelo. El escenario iluminado y la habitación en penumbra. El grito del público y el silencio absoluto. Y en medio de esas dos realidades, una pregunta que empieza a tomar forma. No una respuesta. No todavía. Solo una duda persistente. ¿Cómo se pasa de un lugar al otro sin que nadie lo note? ¿Cómo alguien puede estar rodeado de miles y aún así ir quedándose solo? Las grabaciones antiguas vuelven a reproducirse. Los conciertos, las entrevistas, los momentos espontáneos. Y ahora, vistos desde esta distancia, parecen diferentes. No porque hayan cambiado, sino porque algo en la mirada de quien observa ya no es el mismo. Cada sonrisa se analiza, cada pausa se revisa, buscando pistas, buscando señales, como si el pasado pudiera explicar el presente. Pero el pasado no habla claro, solo deja fragmentos, instantes congelados. Y en uno de esos instantes hay un gesto, breve, casi invisible, un segundo en el que su expresión se apaga, antes de volver a encenderse frente al público. Nadie lo notó entonces, o si lo hicieron, no le dieron importancia. Pero ahora, ese segundo pesa, más de lo que debería, porque tal vez, solo tal vez, ahí, en medio de la música, de la luz, del ruido, ya había algo que no encajaba del todo, algo que no pertenecía al espectáculo, algo que no se podía cantar, algo que, con el tiempo, terminó encontrando su lugar, lejos del escenario, lejos de la multitud, lejos de todo, en una habitación donde la luz entra filtrada, donde el aire no se mueve y donde el silencio no deja de crecer. Y detrás de todo eso, había otra vida, no la del escenario, no la de las luces, otra, más lenta, más silenciosa, más difícil de ver, porque la vida privada de Juanes nunca fue completamente expuesta, no como su música, no como su voz. Siempre hubo una capa, una distancia, una decisión clara de no mostrarlo todo. La familia, un refugio, decían algunos, un ancla. Pero incluso los refugios pueden volverse lugares de preguntas. Las fotografías públicas mostraban sonrisas, abrazos, momentos aparentemente intactos. Pero quienes estaban cerca, realmente cerca, sabían que había días distintos, días en los que hablaba menos, días en los que evitaba llamadas, días en los que simplemente desaparecía un poco, no físicamente, pero sí en presencia, como si algo dentro de él se retirara, sin previo aviso. Las presiones nunca fueron un secreto, la expectativa constante, el peso de mantenerse relevante, la necesidad de seguir creando, incluso cuando el silencio interior crece, porque hay un momento, dicen algunos, en el que el aplauso deja de ser suficiente. Y ahí es donde empieza otra conversación, una más incómoda, más íntima, más difícil de sostener. Se hablaba de decisiones aplazadas, de proyectos que no terminaban de concretarse, de canciones que quedaban a medio camino, no por falta de talento, no por falta de ideas, sino por algo más difícil de nombrar, como si el impulso se hubiera vuelto irregular. Había rumores, nada confirmado, nada claro, solo fragmentos que circulaban en voz baja, un cambio en su círculo cercano, una distancia repentina con ciertas personas, reuniones canceladas sin explicación, nada que pudiera señalarse directamente, pero suficiente para generar preguntas. Algunos mencionaban el cansancio, no físico, no exactamente, un tipo de agotamiento distinto, uno que no se resuelve con descanso, uno que no se ve, pero se siente. En entrevistas recientes, hubo momentos que pasaron desapercibidos en su momento, respuestas más cortas, miradas que evitaban profundizar, sonrisas que aparecían, pero no se sostenían, pequeños desajustes, nada evidente. Pero ahora todo parece más evidente de lo que era. En casa, según algunos relatos, había noches largas, no de trabajo, no siempre, a veces solo despierto, caminando de una habitación a otra, sin música, sin luz completa, como si buscara algo, o como si evitara encontrarlo.
Las conversaciones familiares, dicen, tenían pausas nuevas, silencios que antes no existían, y nadie preguntaba demasiado. No por indiferencia, sino por respeto, porque hay cosas que incluso dentro de una familia no se tocan directamente, no hasta que es demasiado tarde. También estaban las decisiones que nunca se explicaron del todo, cambios de agenda, cancelaciones discretas, ausencias que se justificaban con frases vagas. Necesita tiempo. Está reorganizando cosas. ¿Pero qué cosas? Nadie lo decía con claridad, porque tal vez nadie lo sabía realmente. O tal vez sí, pero no querían ponerlo en palabras. En el fondo, había una sensación compartida, difusa, incompleta, de que algo se estaba moviendo, lentamente. Algo que no hacía ruido, que no rompía nada, pero que cambiaba el equilibrio. Y como suele ocurrir con ese tipo de cambios, solo se vuelven visibles cuando ya es imposible ignorarlos. Los fans también lo notaron, aunque de otra forma. Comentarios en redes, observaciones dispersas. Se le ve distinto. ¿Hay algo en su mirada? Pero esas frases se perdían entre elogios, entre nostalgia, entre admiración. Porque nadie quiere ver la grieta cuando la imagen sigue siendo hermosa. Y así, entre lo que se mostraba y lo que no, entre lo que se decía y lo que se evitaba, la vida privada seguía su curso, sin escándalos claros, sin declaraciones definitivas, solo con esa sensación, esa que no tiene forma exacta, esa que no puede comprobarse, pero que permanece, como una sombra ligera, como un eco que no desaparece, como algo que estuvo ahí todo el tiempo, sin nombre, sin explicación, sin confirmación, esperando, en silencio, a que alguien, algún día, intentara entenderlo. Y de pronto, el silencio de la casa ya no era solo suyo. Afuera, todo empezó a moverse demasiado rápido. Primero, una notificación, luego otra, y otra más. Las redes sociales se encendieron como si alguien hubiera presionado un interruptor invisible. El nombre de Juanes apareció una y otra vez, en distintos idiomas, en distintos usos horarios, en distintas pantallas, pero con el mismo tono, incredulidad. Esto no puede ser verdad. ¿Alguien confirme, por favor? Díganme que es un error. Las primeras publicaciones eran caóticas, sin estructura, sin verificación, solo emoción. Gente refrescando la pantalla una y otra vez, esperando que la noticia desapareciera, como si pudiera corregirse sola, pero no desapareció. Al contrario, se multiplicó. Medios digitales, cuentas oficiales, portales de noticias, todos comenzaron a replicar la misma frase, cada vez más clara, cada vez más definitiva. Y con cada repetición, la negación se volvía más difícil. Los comentarios se acumulaban. Miles, decenas de miles. Historias personales, recuerdos, canciones que marcaron momentos específicos en la vida de alguien que nunca lo conoció, pero que sentía que sí. Su música me salvó en un momento difícil. Crecí escuchándolo con mi familia. No puede irse así. La palabra así se repetía, como si hubiera una forma correcta de irse, como si ésta no lo fuera. Las imágenes comenzaron a circular. Fotografías antiguas, videos de conciertos, fragmentos de entrevistas, pero no se compartían como antes. Había algo distinto en la forma en que se miraban. Más detenimiento, más silencio entre comentario y comentario, como si cada imagen fuera una despedida que nadie estaba listo para aceptar. Y luego, los colegas. Las primeras reacciones fueron breves. Una frase, una palabra, un emoji. Pero con el paso de las horas, comenzaron a aparecer mensajes más largos, más pensados, más contenidos. Siempre fue más que un artista. Su sensibilidad iba más allá de lo que mostraba. Hay cosas que nunca se dicen en público. Esa última frase se repitió en distintas versiones, sin detalles, sin explicaciones, solo insinuaciones, como si hubiera un conocimiento compartido, pero no declarado. Algunos evitaron hablar directamente, publicaron imágenes sin texto,
Canciones sin contexto, como si las palabras no fueran suficientes, o como si decir demasiado no fuera apropiado. La velocidad aumentaba. Cada minuto traía algo nuevo. Un video, una declaración, un recuerdo. Y entre todo eso, una sensación creciente de que nadie tenía el control de la narrativa. Porque no había una versión clara. No había una línea definida. Solo fragmentos. Información que aparecía y luego desaparecía. Detalles que se mencionaban y luego se corregían. Nada firme. Nada definitivo. Y eso alimentaba algo más. La especulación. Preguntas sin respuesta comenzaron a circular con más fuerza. ¿Desde cuándo? ¿Había señales? ¿Alguien sabía? Pero nadie respondía con certeza. Solo más silencio. O frases que evitaban el centro de la cuestión. Mientras tanto, el público seguía reaccionando. No de forma uniforme. Algunos escribían con urgencia. Otros se quedaban en silencio, mirando, leyendo, sin saber exactamente qué decir. Porque hay momentos en los que las palabras no alcanzan. Y este era uno de ellos. Las transmisiones en vivo comenzaron. Programas especiales, segmentos dedicados. Pero incluso ahí, había pausas incómodas, presentadores que bajaban la mirada, frases que se interrumpían, como si la historia aún no estuviera completa. Como si todos supieran que faltaba algo. Y en medio de todo ese ruido, apareció un video, corto, granulado, sin fecha clara. Él en un escenario pequeño, sin luces grandes, sin multitud, solo una guitarra y una voz más baja de lo habitual. Al final del clip hay un momento extraño. No canta, no habla, solo mira hacia adelante y sonríe. Pero la sonrisa no dura. Se apaga antes de completarse. El video se detiene ahí. Y aunque nadie lo explica, aunque nadie lo confirma, ese fragmento empieza a circular más que todos los demás. Porque tiene algo, algo que no se puede describir fácilmente, algo que conecta con todo lo que ahora se está diciendo, o con todo lo que no se está diciendo. Y mientras el mundo sigue hablando, escribiendo, compartiendo, la sensación no desaparece. Esa sensación de que la historia no está cerrada, de que esto no es solo una noticia, sino el inicio de algo que aún no se entiende del todo. Algo que crece a la misma velocidad que los mensajes, que las imágenes, que las voces, pero que en el fondo sigue envuelto en la misma niebla con la que empezó todo. Y entonces, cuando todo parecía haber sido dicho, empezaron a aparecer las preguntas. No en voz alta al principio, no en titulares, sino en los espacios entre una frase y otra, en los comentarios que no se terminaban, en los mensajes que se escribían y luego se borraban. Porque había algo que no encajaba, algo que no terminaba de tomar forma. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió dentro de esa casa? ¿En qué momento todo cambió? ¿Sin que nadie lo notara? Las versiones oficiales, si es que podían llamarse así, eran breves. Demasiado breves, sin detalles, sin profundidad, como si se estuviera contando solo una parte, o como si el resto aún no pudiera decirse. Pero el vacío no se queda vacío por mucho tiempo. La mente empieza a llenarlo, con hipótesis, con recuerdos, con fragmentos que antes no parecían importantes. ¿Desde cuándo llevaba sin responder? ¿Quién fue realmente la última persona que habló con él? Las respuestas no coincidían del todo. Algunos decían horas, otros días. Y en esa diferencia, algo se abría. Una grieta pequeña, pero suficiente. También estaba el tema de la puerta, entreabierta. No forzada, no cerrada. Ese detalle, aparentemente insignificante, empezó a repetirse en distintas conversaciones. ¿Por qué estaba así? ¿Alguien salió? ¿Alguien entró? Nadie lo afirmaba, nadie lo negaba. Solo quedaba ahí, como una pieza suelta que no encontraba su lugar. Y luego, el mensaje de voz. Ese archivo que algunos habían escuchado, pero que nadie terminaba de describir con precisión. ¿Qué decía realmente? ¿Había palabras o solo silencio? Las versiones variaban. Algunos hablaban de una respiración irregular, otros de un intento de decir algo.
Pero nadie citaba una frase completa. Nadie podía. Porque, aparentemente, no la había. Y eso era lo inquietante. Porque un mensaje sin palabras puede decir demasiado. Las preguntas siguieron creciendo. Más rápidas. Más insistentes. ¿Por qué nadie percibió las señales antes? ¿O sí las percibieron y decidieron no interpretarlas? Las entrevistas pasadas comenzaron a analizarse de nuevo. Cada gesto, cada pausa. Como si en algún punto, entre una sonrisa y otra, hubiera existido una advertencia. Pero si estuvo ahí, nadie la vio a tiempo. O nadie quiso verla. También surgió otra duda. Más incómoda. Más difícil de sostener. ¿Había algo que no se estaba diciendo? No necesariamente ocultado, pero sí evitado. Algo que permanecía fuera del discurso público, fuera de los comunicados, fuera de las declaraciones. Y sin embargo, presente, como una sombra que no se puede enfocar directamente. Algunos colegas, sin decirlo abiertamente, dejaron caer frases que alimentaban esa sensación. No todo es lo que parece. Hay historias que nunca se cuentan completas. Frases sueltas, sin contexto, pero suficientes. Suficientes para que la duda no desaparezca. Mientras tanto, la casa seguía cerrada, aislada, como si dentro de ella aún quedara algo por entender, algo que no podía salir o que no debía. Y en medio de todo eso, apareció una última inquietud, una que nadie formuló claramente, pero que muchos empezaron a sentir. ¿Y si esto no empezó ese día? ¿Y si lo que ocurrió fue solo el punto final de algo que llevaba tiempo desarrollándose en silencio? Pero si era así, ¿cómo es posible que nadie lo haya visto completo? ¿Cómo es posible que alguien pueda moverse entre la luz y la sombra, sin que nadie note el cambio? Las preguntas no se detienen, no encuentran descanso, se multiplican, se transforman, se vuelven más precisas y al mismo tiempo más confusas, porque cada intento de respuesta abre otra puerta, otra posibilidad, otra línea que no termina. Y en el centro de todo permanece la misma escena, la misma casa, la misma habitación, el mismo silencio y una sensación persistente de que algo, justo antes de que todo se detuviera, intentó decirse, pero no llegó a completarse, o no fue escuchado, o tal vez sí fue escuchado, solo que nadie ha querido repetirlo en voz alta. La casa sigue ahí. No ha cambiado de lugar, no ha cambiado de forma, solo de significado. La puerta ya no está entreabierta, ahora permanece cerrada, pero no completamente, como si todavía existiera esa duda, ese gesto detenido a medio camino. Dentro, la luz vuelve a entrar cada mañana. Se filtra por las mismas cortinas, dibuja las mismas líneas sobre el suelo, toca los mismos objetos, pero ya no ilumina de la misma manera, porque ahora no hay nadie que la mire. La guitarra sigue apoyada contra la pared, en el mismo ángulo, en la misma posición, las cuerdas intactas, tensas, esperando algo, pero nadie la toma, nadie la afina, nadie la toca. Y en ese silencio, la ausencia del sonido pesa más que cualquier música. Sobre la mesa, la taza. El café ya no está caliente, ni siquiera frío. Es otra cosa ahora, un rastro, una señal de que el tiempo pasó por ahí, sin ser interrumpido. El cuaderno sigue abierto. La página no se ha movido. La tinta no ha cambiado. Las palabras, si es que hay palabras, siguen donde estaban. Pero nadie las lee. Nadie intenta entenderlas, como si abrir ese cuaderno fuera cruzar un límite invisible. El sofá conserva esa leve hendidura, casi borrada, casi inexistente, pero todavía ahí, como una memoria física que se resiste a desaparecer. El reloj continúa. Clic, 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 marcando un tiempo que ya no pertenece a nadie. Y sin embargo, no se detiene, porque el tiempo nunca se detiene, aunque todo lo demás sí. En el pasillo, las sombras siguen ocupando su lugar. No crecen, no se mueven, solo permanecen, como si custodiaran algo, como si supieran que hay cosas que no deben alterarse. Nadie entra, no de verdad. Las visitas son breves, controladas, superficiales. Nadie se queda lo suficiente. Nadie se sienta en el sofá. Nadie toca la guitarra.
Nadie se sirve café, porque hacerlo sería romper algo que aún no se comprende del todo. Y entonces, poco a poco, la casa empieza a convertirse en otra cosa, no en un lugar, sino en una pausa extendida, un instante que no termina de cerrarse. Afuera el mundo sigue, las noticias cambian, las voces se dispersan, las preguntas se diluyen entre otras nuevas, pero aquí dentro todo permanece, como si el tiempo hubiera decidido no avanzar en este punto exacto. La luz entra, la guitarra espera, el aire no se mueve, y en medio de todo eso hay una sensación. No es tristeza exactamente, no es miedo, es algo incompleto, algo que no llegó a decirse, algo que no encontró su forma, como una frase que se queda a mitad, como una canción sin último acorde. Y quizás, solo quizás, no se trata de encontrar respuestas, no se trata de entender completamente. Tal vez se trata de aceptar que hay historias que no se cierran, que no se explican, que no terminan porque hay silencios, que no son ausencia de sonido, sino presencia de algo que ya no puede nombrarse. Y en esa habitación, donde la luz sigue entrando cada mañana, donde la guitarra no ha sido tocada, donde nadie cruza realmente el umbral, queda una imagen, fija, inmutable, una escena que no cambia y una sensación que no desaparece, como si todo estuviera esperando, no a alguien que venga a resolverlo, no a alguien que lo explique, sino simplemente a alguien que se detenga, que escuche ese silencio y entienda que hay voces que no se apagan, solo dejan de ser escuchadas.